Todo lo que dice el Papa es inefable, no puede equivocarse. Fue el Concilio Vaticano I quien definió la inefabilidad del Papa como una verdad de fe para todos los católicos. En el siglo XIX, un tiempo en el que el poder temporal del Papa disminuía en Italia, en marcha hacia su unidad política. La fe cristiana era cuestionada cada vez más por las diversas doctrinas. Parecía mucho más oportuno afirmar la autoridad doctrinal del Papa. El Concilio Vaticano I votó en este sentido el 18 de julio de 1870. El 20 de septiembre, la ciudad fue tomada y el concilio se suspendió. El texto dice exactamente: el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres y enseña que debe ser sostenida por la Iglesia, posee en aquella infalibilidad lo que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de la fe y costumbres. La infalibilidad es aplicable solo en condiciones muy restrictivas. Es necesario que el Papa se exprese como pastor universal, por lo tanto queda excluida la toma de posición sobre problemas particulares. La infalibilidad del Papa es un aspecto de la infalibilidad de la Iglesia. Cristo prometió a sus discípulos enviar el Espíritu Santo, que os recordará todo lo que yo os he dicho y que conduce a la verdad completa. Las mismas facultades fueron dadas por Cristo solo a Pedro y al grupo de los apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, anunció la primera profesión de fe. Es cierto que al mismo Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. El texto del Concilio Vaticano II termina precisando que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables y no necesitan el consentimiento de la Iglesia. Las definiciones por naturaleza son definitivas, pero pueden ser siempre profundizadas, expresadas en un marco más amplio. No necesitan un consentimiento a posteriori. El consentimiento se expresa antes de la definición. La infalibilidad del Papa tenía oponentes ante el mundo católico. Esto dio origen al cisma de los viejos católicos. Durante el concilio, las discusiones sobre el tema fueron enérgicas. Ningún obispo discutió la autoridad especial del Papa. Hacía ya más de 18 siglos que él la ejercía. Pero ¿por qué se tuvo que llegar hasta la infalibilidad? Algunos papas no habían tenido siempre una doctrina perfectamente fiable. ¿Cuáles son los límites y las condiciones para el ejercicio de este poder? Vulnerable la autoridad doctrinal de los obispos, que también son doctores de la fe. La infalibilidad no crearía un nuevo cisma y aumentaría la brecha entre la Iglesia Católica y las otras confesiones cristianas. Los obispos trabajaron durante varios meses para responder a las objeciones y para evitar las interpretaciones maximalistas. Sin embargo, la 10ª parte de los obispos abandonó Roma antes de la votación definitiva. Ninguno de los obispos hizo cisma, pero en 1889 un cierto número de comunidades cristianas se agruparon bajo el nombre de viejos católicos. Su obispo estaba ya fuera de la Iglesia mucho antes de la definición de infalibilidad. En 1870 el ecumenismo no estaba a la orden del día, y de hecho la infalibilidad del Papa fue un punto de desacuerdo entre católicos y cristianos de otras confesiones. Tras un siglo y medio de pruebas, globalización, creación indefinida de nuevas iglesias, el Concilio Vaticano II, en el ejercicio de la colegialidad entre el Papa y los obispos y las iniciativas ecuménicas como el grupo de deberes, el rol específico del Papa, su autoridad doctrinal, ya no es un tema tabú. Desde 1870, la infalibilidad papal se llevó a cabo solo una vez. Estrictamente hablando, la infalibilidad del Papa se ha dado solo una vez. Para la definición de la asunción a los cielos de la Virgen María en el Día de Todos los Santos en 1950, el Papa Pío XII escribió a todos los obispos haciéndoles 2 preguntas. ¿Creen ustedes que la asunción corporal de la bienaventurada Virgen puede ser propuesta y definida un dogma de fe? ¿Ustedes, su clero y sus fieles, lo quieren?
El Papa preguntó entonces sobre la legitimidad, pero también sobre la conveniencia de tal definición. Esta fue cuestionada por mucho tiempo. La celebración litúrgica se realizaba cada 15 de agosto. La aprobación fue por tanto amplia y derivó lógicamente de la Inmaculada Concepción. La Constitución Apostólica del 1 de noviembre de 1950 es extensa, contiene todos los argumentos a favor de la definición, pero la definición en sí misma es muy breve. En particular, esta no responde a la cuestión de la transición de María de la tierra al cielo, directamente o pasando por la muerte como sus hijos. Los textos del Concilio Vaticano II no están cubiertos por la inefabilidad pontificia, a pesar de haber sido aprobados y promulgados por el Papa Pablo VI. El uso de la inefabilidad es muy restrictivo. Es el grado máximo de autoridad que el Papa ejerce en diferentes niveles de compromiso. El Papa Pablo VI usó su autoridad para aprobar, detener y decretar y promulgar todos y cada uno de los puntos de los textos aprobados en el Concilio Vaticano II. Por la voluntad del Papa Juan XXIII, el pliego de cargos del concilio que él convocó no incluyó el proyecto de la definición. Es un error deducir que el actual Papa o cualquier otro sucesor tenga que dar marcha atrás al Concilio Vaticano II, tal como dijo el Papa Benedicto XVI. Se trata de interpretar correctamente y sobre todo poner en práctica. Paz y bien.